Con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era darse golpes en el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Hoy celebramos la Jornada Mundial de las Misiones, conocido como el Domund, bajo el lema Sal de tu tierra. Sal es la invitación que nos hace el Papa Francisco a salir de nosotros mismos, de nuestras fronteras y de la propia comodidad, de esa indiferencia que a veces nos carcome, para que como auténticos discípulos misioneros vayamos a poner al servicio de los demás los propios talentos, nuestra creatividad, sabiduría y experiencia. La otra parte del lema dice: de tu tierra. La expresión resulta evocadora del origen del que parte el misionero que es enviado a la misión y también del destino al que llega. La misión ad gentes es universal y no tiene fronteras. Solo quedan excluidos aquellos ámbitos que rechazan al misionero, pero nadie queda excluido del anuncio del Evangelio, porque el Evangelio ha sido proclamado para todos. Este día, la Iglesia Universal ora por todos los misioneros y misioneras del mundo entero. Elevamos nuestra oración en este día por todos los hombres y mujeres que valientemente han salido de sí mismos para dar un sí a Jesús y recorren largas distancias anunciando las buenas nuevas de la salvación.
Oramos en este día por la Escuela de Evangelización San Andrés, representada aquí en Ángel Robles, que está con nosotros, misionero, evangelizador. La escuela está en 72 países del mundo entero, más de 2000 escuelas de evangelización. Oramos en este día por todos los movimientos, grupos y apostolados que evangelizan la Iglesia. Recordemos también en este día a tantos misioneros y misioneras que padecen por el anuncio del Evangelio, padecen la miseria, padecen la marginación, el rechazo, la persecución, la cárcel, la tortura, por causa de su amor y de su fe en Jesús. Hoy la palabra de Dios nos habla de la actitud con que debemos de presentarnos delante de Dios nuestro Padre y delante de nuestros hermanos. Son los valores del reino de Dios los que identifican al discípulo misionero. Prestemos atención a esto. Son los valores del reino de Dios los que identifican al discípulo misionero. No es una cruz en el pecho, no es un rosario en la mano o en el cuello, no es la Biblia debajo del brazo, no es un eslogan de un grupo o movimiento, no es haciendo públicas nuestras obras como nos identificamos como seguidores de Jesús. Son los valores del reino, los valores del Evangelio, puestos en práctica, los que nos identifican como discípulos misioneros. Dice la primera lectura tomada del libro del Eclesiástico: el Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. Él no menosprecia a nadie por ser pobre. Él escucha la súplica del oprimido. Son los valores del reino los que nos identifican como verdaderos cristianos. A Dios no le impresionan nuestras apariencias. Él se inclina para escuchar al oprimido, al marginado. Él no menosprecia a nadie porque es pobre. Y para ayudarnos a entender más aún esto, nos presenta hoy la parábola del fariseo y del publicano. Dice San Lucas que Jesús dijo esta parábola para algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Con un corazón abierto y humilde y a la luz del Espíritu Santo, descubramos cuál parte nos corresponde. ¿A quién nos parecemos más? La parábola del fariseo y del publicano comienza hablando de dos hombres que subieron al templo para orar. Uno era fariseo, es decir, un hombre religioso, recto y fiel cumplidor, y el otro un publicano, un cobrador de impuestos, que era tenido como un pecador público, un ladrón descarado que servía al imperio romano. Suele despertarse en nosotros un rechazo grande hacia el fariseo jactancioso que se presenta delante de Dios todo arrogante y muy seguro de sí mismo. Dice el fariseo: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Yo ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. Este fariseo es un hombre que está tan, pero tan seguro de sí mismo que, sintiéndose demasiado bueno y muy digno, se posiciona como juez. Por eso puede mirar de reojo y juzgar a los demás. Lo más detestable en él es su oración: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás. ¿Qué clase de oración es esta? ¿Cómo puede uno presentarse delante de Dios creyéndose mejor y más bueno que los demás?
Dios mío, dice el fariseo. Esta es una oración terriblemente egoísta. ¿Dónde quedó el Padre nuestro? El Padre que no es tuyo ni es mío, sino que es nuestro. Este fariseo, fiel cumplidor de la ley, que observa cada mandato punto por punto, que paga el diezmo a tiempo y es en apariencia bueno y ya casi que huele a santo, vive su fe delante de Dios de un modo torcido. Más que orar, este hombre se contempla a sí mismo, se cuenta a sí mismo su propia historia de fe llena de muchos méritos. Necesita sentirse que está en regla ante Dios, no porque ama a Dios, sino para exhibirse y sentirse superior a los demás. Este hombre no sabe lo que es orar. No reconoce la grandeza de Dios, ni confiesa su propia pequeñez. No reconoce que todo lo bueno que él hace es por gracia y por misericordia de Dios. Busca a Dios, sí, pero para enumerar ante él sus buenas obras y para despreciar a los demás. Es completamente absurda su oración. Tras su aparente piedad, lo que se esconde es una oración casi atea. Este hombre no necesita de Dios, no le pide nada, ni le da gracias a Dios, ni ningún mérito a Dios, se basta a sí mismo, ora para él mismo, se jacta de él mismo. Por otro lado, todos sentimos simpatía espontánea hacia el humilde publicano, que reconoce humillado y avergonzado su grave pecado. Nos conmueve el corazón aquel pobre hombre, pecador tan humilde, allá atrás del templo, hecho un puñito, que todo mortificado a causa de sus pecados se golpea el pecho pidiendo misericordia. Dios mío, apiádate de mí, porque soy un pecador, sin atreverse ni siquiera a levantar sus ojos al lugar santo donde estaba Dios. La oración del publicano es muy diferente. Vayámonos confrontando, porque rechazamos al fariseo, pero ¿cuántas veces nuestra presencia en el templo va casi por la misma línea? Muchas veces. Confrontemos nuestra postura ante la palabra de Dios y ante estos dos personajes. La oración del publicano es muy diferente. Sabe que su presencia en el templo es mal vista. Él sabe que viene al templo, pero que lo ven feo. Reconoce que es pecador. Sin embargo, él no se justifica. Él reconoce que es pecador. Sus golpes en el pecho y las pocas palabras que susurra lo dicen todo. Este hombre sabe que no puede vanagloriarse delante de Dios. No tiene nada que ofrecer a Dios, pero sí mucho que recibir de Dios. Su gracia, su amor, su misericordia, su perdón. En su oración hay autenticidad, hay verdad. Este hombre es pecador, pero está en camino a la santidad. Sabe que delante de Dios no tiene nada que esconder ni aparentar. Por eso no se presenta en el templo con una máscara, sino que prefiere encomendarse a la misericordia de Dios. No se compara con nadie. Sabe que eso no le sirve de nada. Tampoco juzga ni critica a los demás. Vive en la verdad ante sí mismo y ante Dios. Y Dios, dice Jesús, salva al publicano, lo mira con ojos de bondad, lo ama, porque a Dios no le asusta conocer la realidad nuestra y la verdad. A Dios no le asusta nuestra realidad, nuestra pobre historia humana, débil y pecadora. Él sabe que esa realidad es la base para edificar su obra de salvación.
Cuando seamos capaces, hermanos y hermanas, de desnudar nuestro corazón de toda falsedad, de toda suficiencia y de todo orgullo, entonces podremos ser salvados. La parábola de hoy es entonces una penetrante crítica con la que Jesús desenmascara una actitud religiosa engañosa, que nos ciega y nos hace vivir ante Dios seguros de nuestra supuesta pureza, mientras criticamos y juzgamos y condenamos a todo el que no piensa o actúa como nosotros. Sigamos a la luz del Evangelio purificando nuestro corazón a lo largo de esta semana que está por dar inicio. Y hagámonos serias preguntas. ¿Qué habita en mi corazón? ¿Un fariseo soberbio y arrogante que se basta a sí mismo? ¿O un humilde pecador arrepentido que reconoce que necesita de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios? ¿A cuál de los dos nos parecemos? ¿Con qué actitud llego yo al templo? ¿Llegamos sintiéndonos muy dignos, muy santos, muy buenos, juzgando y criticando porque conocemos la vida de aquel que está por allá sentado? En nuestros pensamientos acostumbramos juzgar a los que están a nuestro lado, los clasificamos, los separamos, los marginamos, los despreciamos y hasta damos gracias a Dios porque no somos como ellos. ¿Acaso vivimos observando los pecados de los demás sin enmendar los nuestros? ¿Nuestra oración está centrada y dirigida a Dios o gira en torno a lo bueno que somos? Nos acercamos a Dios avergonzados por nuestros pecados, conscientes de que es solo por su misericordia que podemos presentarnos delante de Él. Oramos por nuestros hermanos en vez de juzgarlos y de criticarlos. Tratamos a los demás con la misma misericordia con que Dios nos trata a nosotros. Y cuando salimos del templo, ¿nos vamos justificados por la gracia de Dios y la misericordia de Dios o nos vamos peor de cómo vinimos? Hermanos y hermanas, aquellos dos hombres subieron al templo a orar, pero cada uno de ellos llevaba en su corazón su propia imagen de Dios y su propio modo de relacionarse con Dios. El fariseo se fue y siguió viviendo enredado en una religión legalista y cuadrada. El publicano, por el contrario, se abrió al Padre misericordioso que nos ha predicado Jesús. Jesús nos ha revelado la auténtica imagen de Dios y nos ha enseñado a relacionarnos con Él y con nuestros hermanos. Son los valores del reino de Dios que ponemos en práctica los que nos identifican como discípulos suyos. No es lo que hacemos, es lo que en verdad somos. La conclusión de Jesús es innovadora. El publicano no ha podido presentar delante de Dios ningún mérito, porque no tiene nada que presentar delante de Dios, pero ha hecho lo más importante: acogerse a su misericordia. Vuelve a casa transformado, bendecido, justificado por Dios, envuelto en su amor, en su gracia y su misericordia. El fariseo, por el contrario, ha decepcionado a Dios. Sale del templo peor de como entró, sin conocer la mirada compasiva de Dios, sin experimentar la misericordia del Señor. Nosotros que hemos venido al templo, ¿cómo vamos a salir de este templo? ¿Con cuál de las dos actitudes? Que nos quede bien claro.
La gracia es gracia, la misericordia es misericordia. Entonces, nadie puede gloriarse de nada. Para presentarnos delante de Dios debemos de hacerlo como lo hizo aquel publicano, con las manos vacías, con el corazón desnudo y reconociendo que somos pecadores. Oremos para que el Señor Jesús nos capacite para vivir nuestra fe con un corazón humilde y arrepentido. Que con la Virgen María sepamos dar en todo y siempre la gloria a Dios. Alabado sea Jesucristo.